En este vídeo vamos a aprender a hacer asientos. Precisamente cuando empezamos a estudiar contabilidad, el primer hito con el que nos encontramos es hacer asientos. Una vez que ya conocemos la dinámica, cómo operar, cómo llevarlo a cabo, lo tenemos que ir aplicando a los diferentes supuestos que se nos plantean. Empezamos. Lo primero que se produce es un cambio patrimonial. Un cambio patrimonial es un hecho de contenido económico que produce cambios en el patrimonio de la empresa. Pueden ser cosas muy complejas o algo tan sencillo como lo que vemos aquí. Lo que vemos es la compra de un coche y lo pagamos a través de nuestra cuenta bancaria. ¿Cuál es el cambio patrimonial? Entra el coche y sale el dinero. Una vez que se produce cualquier cambio patrimonial, lo que tenemos que hacer es un asiento. Para poder hacer asientos tenemos que hacer unos pequeños análisis, son unos análisis previos, son unos análisis secuenciales que si los hacemos correctamente nos va a permitir hacer sin grandes dificultades ese asiento. Vamos a verlo, ¿cuáles son esos pasos? Primero tenemos que ver cuáles son los elementos afectados. Esos elementos afectados sabemos por el principio de partida doble que son al menos dos. En segundo lugar, tenemos que ver cuál es el tipo de cuenta con las que estamos trabajando, qué tipo de elementos del patrimonio quedan afectados por este cambio. En tercer lugar, tenemos que ver si se produce una entrada o una salida en cada una de las cuentas, en cada uno de los elementos que forman este cambio patrimonial. Y por último, este análisis secuencial lo que deriva es que nos determina si se carga o si se abona. Una vez que sé si se carga o se abona, el asiento, como se suele decir, me sale ya solo. Vamos a ir con nuestro ejemplo. El que planteábamos nosotros es la compra de un coche por parte de nuestra empresa por un valor de 30.000 euros y lo pagamos a través de nuestra cuenta bancaria. En este ejercicio lo vamos a hacer sin IVA. Esta es una operación que está sujeta al IVA. Lo que ocurre que como lo que queremos aprender es el mecanismo básico y la teoría general del debe y el haber, del cargo y el abono, en este momento no nos resulta relevante. A partir de que ya conozcáis cómo se realizan los asientos, incluir el IVA es realmente sencillo. Vamos a hacer esos análisis que veíamos anteriormente. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio afectados? En este caso son dos. Por un lado, el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria. Lo que sí tenemos que tener claro y recordar es que le tenemos que dar el nombre que está establecido por el Plan General Contable, que en nuestro caso es bancos y es la cuenta 572. Por otro lado, tenemos afectado también este concepto coche. Nosotros contablemente no hablamos de coche. Este elemento podrá tener diferentes nombres en atención a cuál sea la función dentro del patrimonio. Y en este caso concreto le llamamos elemento de transporte y es la cuenta 218 del Plan General de Contabilidad. A continuación, lo que tenemos que hacer es clasificar, según esta tipología de cuentas, los dos elementos de mi patrimonio afectados, las dos cuentas afectadas. Empezamos por el dinero, este dinero que tenemos en el banco. ¿Cuál es la tipología? Activo. ¿Por qué? Porque ese dinero que tenemos en el banco es mío, es un bien que es mío y que me pertenece y por tanto es un activo. Y en el caso del coche, en el caso del elemento de transporte, también es un activo, por lo mismo, porque es un bien que es mío y por tanto es un activo. A continuación, lo que tenemos que ver es si en esos dos elementos lo que se producen son entradas o salidas. En el caso del banco, es claro, se produce una salida cada vez que pago, que realizo un pago, sale dinero de mi cuenta bancaria. Y en el caso del coche, por el contrario, es una entrada. ¿Por qué? Pues por la compra. Entra dentro de mi patrimonio. Ahora, con los datos que hemos visto anteriormente, ya tenemos que ser capaces de determinar si esos elementos se cargan o se abonan. Empezamos con el coche, con el elemento de transporte. Ya hemos visto, hemos determinado antes que es un activo en el que se produce una entrada y lo que tenemos que hacer con ese elemento es cargarlo, se carga. Por el contrario, en el caso del dinero que tenemos en el banco, esa cuenta de bancos es un activo y es un activo donde se produce una salida y eso lo que implica es que se abona. Una vez que tenemos claro qué cuenta se carga y qué cuenta se abona, podemos hacer ya el asiento, que quedaría de esta manera: 30.000 elementos de transporte, cuenta 218, a bancos 572, 30.000.
Para entender y explicar un poco lo que es este asiento, si vemos esa A como un elemento de corte que nos divide en dos partes el asiento, lo que tenemos a la mano izquierda es el cargo, lo que también se llama el debe, ¿no? Y veíamos en la transparencia anterior cómo efectivamente cuando tenemos un activo donde se produce una entrada, lo cargamos, como hemos hecho en este asiento nuestro. Y por contra, lo que tenemos es, en el caso de bancos, lo tenemos que abonar. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activo donde se produce una salida. Vemos, por tanto, cómo ese análisis previo que hemos hecho nos permite hacer sin dificultades el asiento que tenemos. Y aquí ahora vemos el asiento cómo queda finalmente: 30.000 elementos de transporte, cuenta 218, a bancos 572, 30.000. Después de haber visto este vídeo, ¿seríais capaces vosotros, vosotras, de hacer un asiento sencillo como este? Yo creo que sí.